Y dice que llega este hombre principal de la sinagoga, y esto que vemos aquí es algo que Lucas lo cuenta tan naturalmente, pero si uno se imagina lo que significa, es un acto también de significancia. Para un hombre de esa estatura religiosa en su comunidad, entre los judíos, hacer lo que él hizo era algo que llamaba la atención o debía llamarla del pueblo y que impactaba a los ojos de los demás. Dice que llegando ante Jesús, postrándose a los pies del maestro, le rogaba que fuese a su casa para que su hija, su única hija, como relata otro evangelio, de casi 12 años, estaba muy enferma, muriéndose. Mateo dice que ya está muerta cuando él va, que fuera para su casa a sanarla. Él se postra ante el Señor en una actitud de reconocimiento de un gran señor, de un rey, de un gobernador o de Dios. El judío no se postraba ante cualquiera. Y este hombre principal de la sinagoga va y se postra delante del Señor Jesucristo. Y le hace esta súplica: anda a mi casa porque mi hija se está muriendo. Mi única hija se está muriendo. ¿Qué súplica a la de este hombre? Él cree y espera por un último milagro, un recurso final. Seguramente tuvo su lucha, debe haber estado luchando contra sí mismo, o tal vez con su esposa, o con alguno de los otros familiares o amigos, de si acudir o no acudir a este, como le decían ellos mismos, este palabrero, este milagrero, este que anda allí con prostitutas, con pecadores. Acudir a él como un acto de recurso final. Ya no me queda otra ya. Si me va mal, no puedo estar peor que como estoy. Pero con la duda, ¿y si me va bien? Y él va donde Jesús, a pesar de esta lucha interna, luchando contra su misma incredulidad, llega a postrarse ante Jesús. Llega a humillarse de tal manera que toma una actitud en que está reconociendo la grandeza del Señor. El Señor se dirige entonces a la casa de este hombre. Aunque Lucas no expresa directamente que su respuesta fue positiva, uno lo deduce del relato que continúa. Pero él, porque no le responde al Señor, sino que simplemente Lucas continúa el relato diciendo que Jesús se dirigió a casa de Jairo. Y es aquí cuando se introduce un episodio ocurrido en esta marcha a casa de Jairo. La multitud que acompañaba a Jesús, probablemente al estrecharse las calles de la ciudad donde ellos iban, apretujaban para avanzar. Y por lo tanto la marcha debe haber sido bastante lenta, debe haber sido dificultosa. Y aparece una mujer de quien no sabemos el nombre, no sabemos la ciudad, no sabemos la procedencia, no sabemos nada. Solo sabemos su necesidad y solo sabemos el resultado de su contacto con Jesús. Y aparece esta mujer que padecía de una enfermedad por 12 años. Un comentarista pone una pregunta ahí. ¿Se fijó? ¿O qué cosa existe en esto? La niña tenía 12 años. Lo mismo que esta mujer había padecido su enfermedad. 12 años. Y ella había intentado diferentes formas de ser curada, gastando todo lo que tenía en médicos. Lucas, como médico, refiere el episodio. Dice, había gastado en médicos todo lo que tenía y ninguno le había podido sanar. Marcos, no sé si era como algunos periodistas actualmente, no antimédicos, pero Marcos es mucho más duro en su expresión. Y él dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea,
no solo no había obtenido un resultado, sino que cada vez empeoraba. Seguramente habían métodos, le habían practicado algunos métodos de cura probablemente dolorosos, y cada uno cobraba su honorario como corresponde, digamos, a su acción. Cobraban su arancel. Tengo un paréntesis ahí que es importante. No es raro encontrar hoy charlatanes que hacen lo mismo. Prometen curas con métodos artificiosos o simplemente fraudulentos, pero nunca olvidan cobrar sus honorarios independientes de los resultados. Es cuestión de que usted revise los reportajes que se hacen en la televisión de denuncias de estos falsos curanderos, falsos médicos, falsa gente que ofrece esto y lo otro, y la gente crédula, la gente necesitada, la gente a veces por falta de conocimiento, de investigación, van y pagan. Y pagan nomás y no les importa el resultado. Siempre me he preguntado, yo, como médico, ¿no? Toda esta gente que acude a todo esto, a los compositores, a las brujas, a los qué sé yo, a estos que son curanderos y les pagan, nunca son demandados porque no tienen el resultado que ellos esperaban o porque les resultó peor. Es raro que ellos hagan una demanda por eso. Tal vez por no quedar en vergüenza porque confiaron en algo, se aferraron a algo que tenía poca certeza de dar resultado. Pero esta mujer había hecho eso. Había acudido en su necesidad a diversas personas para tratar de sanar si no lo había logrado. Pero fíjese usted que hay un detalle importante en esto. Esta condición de la mujer no solo le afectaba físicamente, debía ser muy molesto estar con un flujo permanente, ¿no? O intermitente pero abundante, a diario, en flujo de sangre, y tal vez muy doloroso, pero que también además era o llevaba como consecuencia ser un fenómeno que nosotros sabemos es anemizante, es decir, le disminuye su capacidad de su cantidad de glóbulos rojos, y eso, la transmisión, el transporte del oxígeno, y le deja, como nos enseñaron a nosotros los primeros años de medicina, abúlica, con inapetito y con pocos deseos de actividad, con mucho sueño. Probablemente padecía de una anemia por este tiempo de estar perdiendo tanta sangre en forma constante. Y dice, pero además de eso, de lo que le afectaba físicamente, también estaba afectada en lo espiritual, pues era ceremonialmente impura. La Escritura, la ley de Moisés, prohibía a la mujer que estaba en el periodo menstrual acercarse al santuario. Tenía que estar separada del resto de la gente. Y entonces nadie podía estar con ella en ese tiempo, porque son riesgo de quedar impuro ceremonialmente él. Fíjese que si uno hace el paralelo, esto tiene cierto parecido a la condición de aquel hombre que sanó al otro lado, el hombre endemoniado. Tenía un daño físico, por cierto que sí, se agredía a él personalmente, incluso dentro de todo este tormento que padecía por los demonios. Estaba alienado, estaba dañado espiritualmente y estaba también afectado socialmente. Y la cuarta similitud es que nadie le podía ayudar, como había pasado con esta mujer. Entonces ella se acerca a Jesús por detrás con la esperanza de tocar el borde de su manto, como dice Marcos, de tocarle. Ella pensaba entre sí, dice Marcos, si tocar el borde de su manto, tal vez seré sana. Había allí tal vez una creencia o una fe supersticiosa, quizás, como aquellos que propagan que tienen un pedacito de la cruz, que tienen un, qué sé yo, tierra santa, que tienen estas cosas, creyendo que las cosas estas, porque en algún momento pudieron haber estado cerca del Señor,
llevan en sí el poder del Señor. Eso es una falacia, es una tontera. Pero hay muchos que lo creen, ¿no? Y con tantos trocitos de la cruz de Cristo, ya la cruz de Cristo mide como 5 kilómetros de altura y 4 de ancho más o menos. Porque han vendido más madera que la que podría haber tenido realmente el madero. Eso es un chiste, ¿no? No se rió ninguno, pero bueno. Ella tenía esta esperanza de que si tocaba el borde del manto de Jesús, podría ser curada. Y se acerca entre la multitud, imagínense una multitud apretujada que va caminando con el Señor lentamente para poder seguirle a donde Él va, y llega por detrás y logra extender su mano y tocar su manto, el borde de sus vestidos. Y dice que al instante que lo hizo, cesó el flujo de la sangre. Fue curada en ese mismo instante. Marcos y Lucas y Mateo también lo expresan de esta manera. Y tocó el borde del manto y fue sana en aquella hora. Y por supuesto, ellos lo saben o ellos lo supieron por el testimonio que esta misma mujer cuenta posteriormente, como nos dice el relato. Y Jesús, entonces, dice el relato que Él se da cuenta, percibe que salió poder sanador de Él. Aunque Él todo lo sabe, como Dios mismo encarnado, ¿cierto? Sin embargo, aquí en su ministerio terrenal, Él actúa de una manera determinada y entiende que alguien se acercó y le tocó y que salió poder sanador de sí mismo. Y entonces pregunta quién es el que lo ha tocado y nadie lo admite. ¿Quién me ha tocado con un propósito distinto de ir conmigo en la compañía? Alguien que le tocó con un propósito más allá que de acompañarle en la marcha, como lo hacía toda la multitud. Y Pedro entonces dice que en un tono de reproche, esto tenemos que mirarlo así, Pedro le está reprochando al Señor Jesucristo lo que está haciendo. Le dice, pero Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado. Es como decir, ¿no te das cuenta que todos te están tocando? Es un reproche de Pedro. Uno más de los que encontramos en la Escritura. Muchas veces él reprocha al Señor Jesús y al final el Señor Jesús termina reprochándole a él. Y él entonces le dice, le revela lo que está preguntando realmente. Alguien me tocó de modo que salió poder de mí. Y la mujer entonces se ve descubierta. La mujer, al saber que no quedó oculta su acción, viene ante Jesús, dice, temblando, esperando tal vez un reproche, esperando tal vez un castigo, esperando una palabra de reprensión por haber hecho algo, entre comillas, indebido, o por no haberse anunciado, por no haber preguntado, por no haber suplicado. Y llega temblando y postrándose ante él, declara ante todos los que les pueden escuchar, los que con ellos estaban allí, por qué tocó el manto, cómo había sido sanada al instante y todo lo que había padecido previamente sin poder lograr su sanidad. Y la respuesta de Jesús es, como siempre, tierna y reconfortante. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No lo reprocha, no le llama la atención, no la deja en ridículo frente a los demás, no festina la situación que ella tenía y ni la necesidad que ella tenía, sino por el contrario, la acoge tiernamente y ante aquellos que están alrededor expresa, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es interesante notar que Jesús enfoca la obra de sanidad no en el acto de tocar el manto, porque lograste tocar el manto, mi manto o mis vestidos, te sanaste. No, el Señor se olvida de eso. Él enfoca la obra de sanidad en la fe de esta mujer, la fe de ella en Él. La fe que ella manifiesta por este acto de tocar
Las vestiduras del Señor es lo que la salvó, lo que la curó. Y en este momento, el relato vuelve a, como esto era como un paréntesis del relato inicial, ¿no? Y el relato de Lucas vuelve a contar lo que estaba sucediendo con este principal de la sinagoga que vino a buscar a Jesús, que era hacia donde el Señor se dirigía y fue interrumpido en este viaje por esta mujer y este acto de sanidad. Después de efectuada la sanidad, aparece alguien desde la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, y le dice: tu hija ha muerto. Qué manera de dar una noticia así, ¿no? Súper suave, súper dulce, súper solidario. Así nomás, con muy poco tino y con gran dureza. Aún más, le dice que no molesten más al maestro. Es como si le estuviera diciendo, ya todo está perdido. Mientras la niña respiraba, había esperanza, pero ahora ya no vale la pena. Contra la muerte no hay posibilidad alguna, así que vámonos, no sigas molestando al maestro. ¿Se recuerda de David, el gran rey? Mientras su hijo, el hijo tenido en el acto de pecado, de adulterio, de asesinato, de todo lo que significó aquello que le reprocha el profeta Natán, el hijo de Betsabé, mientras los días esos que él estaba vivo, agonizando, y él hacía ayuno, rasgaba sus vestiduras, se echaba ceniza y suplicaba y aradeaba y gritaba delante del Señor, y no comió ni bebió durante toda esa semana hasta que el niño murió. Y cuando el niño murió, se bañó, se lavó, se vistió y pidió comida y empezó a comer. Y ahí los demás le decían: mientras el niño estaba ahí, tú gritabas, pataleabas, te quejabas, clamabas, suplicabas y hacías ayuno, y ahora que el niño ha muerto, mira cómo estás. Y él le dijo justamente eso: mientras el niño vivía, yo tenía todavía esperanza. Pero ahora que ya ha muerto, yo voy a él no volverá a mí. Así parece estarle diciendo este hombre a Jairo: mientras ella vivía, mientras respiraba, todavía tenías esperanza, pero ahora ya no hay nada. Déjate de molestar, si ya vámonos nomás. Terminemos luego esto. Lucas refiere que Jesús oyó lo que le dijeron y se dirige a Jairo, no al que venía con el mensaje. No temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. ¿Escuchó bien? Sí, está lo que está diciendo. Es como le dijera: tu hija ha muerto, pero tú sigue creyendo, solo cree y será salva. Esto es creer en esperanza contra esperanza. Me encanta esa frase que está referida a Abraham, el padre de la fe. Cuando él iba a sacrificar a su hijo, dice el autor de los Hebreos, que él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó que lo volvería a recibir de alguna manera, no sabía cómo, pero él iba a sacrificar a su hijo. Él lo ató allí en la hoguera, llevaba el cuchillo para enterrárselo y sacrificárselo a ese Dios que le había prometido, que le había cumplido parcialmente la promesa y que ahora le estaba pidiendo que entregara a ese hijo de la promesa. Él creía que de alguna manera volvería de la muerte, que Dios lo resucitaría o algo parecido, pero que no faltaría a su promesa.
Creyó contra toda esperanza. Jesús le está pidiendo a este hombre que crea en esperanza contra esperanza. Es decir, cree a pesar de que todo parece decir que no. Un canto que cantábamos, que hemos cantado alguna vez aquí, que cantábamos siempre en nuestra juventud, que nos gustaba y que dice: creo aunque todo se oculta mi fe. Creo aunque todo me diga que no, yo sigo creyendo. Es lo que le dice el Señor a Jairo. ¿Se ha visto usted en alguna situación que demande su fe de tal manera que tenga que estar o tenga que esté creyendo en esperanza contra esperanza? O sea, fe puesta a prueba al máximo cuando todo parece decir no. Lucas nos dice que Jesús llegó a la casa de Jairo y solo permitió que le acompañaran sus testigos predilectos, Pedro, Juan y Jacobo. Los mismos que estuvieron allí en la transfiguración, los mismos que estuvieron en el Getsemaní. Los predilectos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y los padres de la niña. Y en la escena dice, allí estaban las plañideras profesionales del llanto, profesionales del lamento, que hacían lloro y gemir por la difunta niña. Y les acompañaban, por supuesto, los familiares y amigos. Imagínense la escena. Un grupo de personas llorando y lamentando, incluso Mateo dice que tocaban flautas para acompañar con música, seguramente música lúgubre, música muy cadenciosa, para acompañar ese llanto y ese gemir de las plañideras y de la gente de la familia para llorar por esta niña. Imagínense a todo este grupo de personas, entre estos profesionales del gemir y lamentar y los familiares y amigos, y entra Jesús diciéndoles: no lloréis, no está muerta, sino duerme. ¿Qué respuesta pudiera esperar el Señor Jesús en este momento? ¿Y cuál sería su propia respuesta en una situación como esta o en esa ocasión? Lo primero que surge, nos dice el relato, es la burla, como prueba de la incredulidad de quienes están allí. No podían creer que alguien pudiera volver de la muerte. Los profesionales de la muerte y la familia y amigos ya no esperan nada. No hay más que hacer, nada más. Tal vez no habían oído del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que volvió cuando lo llevaban ya al cementerio y el Señor lo levanta de los muertos. No tuvieron ocasión de escuchar, de oír noticias del endemoniado del otro lado del lago. Recuérdense, no había televisión, no había satélite, no había internet, no había teléfono, no había diarios, no había celulares. Nadie podía contarle la noticia, salvo los discípulos del Señor que andaban con Él. Así que no tenían idea de aquello que el Señor podía haber hecho, ni menos de la mujer que fue sanada unos instantes antes en el camino hacia la casa de Jairo. Ellos solo miran y ven lo que está ante sus ojos, la muerte de la niña, como un hecho irreversible, como muchos hoy, como muchos ven las cosas negativas o las cosas que están aconteciendo o las pruebas que están viviendo como hechos que no tienen vuelta, que son irreversibles, irremediables, porque han puesto su esperanza solamente en esta vida, en el hombre o en lo que ven. Pero el Señor, como a Jairo, les dice: cree solamente. Jesús, dejando fuera a aquellos que están llorando, que están lamentando, entrando al cuarto donde está la niña con sus padres y con Pedro, Juan y Jacobo, la toma de la mano y le ordena levantarse. Una súplica, o sea, una simple orden conocida.
probablemente habitual, tal vez la misma que a diario la niña escuchaba de su madre, en el idioma que ellos probablemente hablaban regularmente estando en familia, en el arameo, como lo expresa Marcos. Talita cumi, niña, levántate, muchacha, levántate. Y dice el texto que una vez que el Señor habló, le volvió el espíritu a la niña y se levantó de inmediato y Jesús ordenó se le diera de comer. Alguien podría preguntarse, ¿por qué el Señor le ordena que le den de comer a esta niña? El Señor no solo se ocupa del bienestar de ella, de la sanidad, sino que también Él conoce la situación y probablemente ella llevaba ya varios días enferma para llegar a ese estado y necesitaba ser alimentada. Pero también para que los demás vieran la normalidad a la que ella había sido vuelta. El relato de Lucas concluye con el asombro de los padres de la niña. Estaban atónitos, dice el relato. A pesar de que Jairo fue a buscar a Jesús para que le sanara, probablemente no esperaba que la volviera a la vida, como la volvió. Aunque Mateo, como decíamos antes, expresa que cuando él fue a buscar a Jesús, su hija ya estaba muerta. Y él pedía que fuera y le pusiera sus manos encima para que volviera a la vida. Eso es lo que relata Mateo de este episodio. De cualquier manera, los padres quedaron asombrados, maravillados por lo acontecido, por aquello que ocurre. Pero Jesús, en contraste con el caso del hombre endemoniado, les ordena no contar a nadie lo sucedido. La razón de esta recomendación no la sabemos. Lucas no la comenta, no lo dice. Pero en varias ocasiones Jesús pidió algo similar, así como en otras ordenó justamente la divulgación, el testimonio. En algunas pidió que no le contaran a nadie. Algunos le hicieron caso, otros no. Como el leproso, aquel que le dijo, ve al sacerdote, muéstrate y da tu ofrenda por la sanación y no digas a nadie nada de lo que sucedió. Y él salió proclamando por todas partes lo que había pasado. Tal vez fue por la posición del padre de la niña, que era principal de la sinagoga, y Jesús no quería adelantar aún su misión redentora de la cruz. O quizás, sabiendo que igual se sabría, no quería cargarles con el peso de ratificar su obra milagrosa. Hay algunas cosas que queremos todavía aún más allá del relato mismo y lo que hemos conversado, queremos resaltar para nosotros, para nuestra enseñanza en este texto. Primero queremos decir que el Señor obra milagros, sanidades en individuos que no tienen ya ninguna esperanza, ninguna posibilidad, que nadie les había podido prestar ayuda útil. El endemoniado en Gadara, la mujer del flujo de sangre y la hija de este principal de la sinagoga. Usted, yo y todos los creyentes debemos firmemente esperar todo del Señor, aún lo que nos parece más improbable, lo que consideramos o lo que creemos es imposible. Solo se nos demanda creer en el Señor y creerle al Señor. Como a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Cree y serás salvo, tú y tu casa. ¿Tú
cree solamente. Pero el creer al Señor y creerle al Señor no significa que siempre el Señor nos dirá que sí. Pero hay que creerle al Señor en cualquier circunstancia. Lo segundo, la mujer del flujo de sangre nos muestra lo que es la fe en acción. Creer es actuar. Y una vez que fue descubierto su acto, la fe oculta de ella quedó develada. Debió ser revelada a los demás. El testimonio que ella dio fue una declaración de fe. Y ese testimonio sirvió para fortalecer su propia fe. El Señor la reconoce, tu fe te ha salvado. Sirvió también para beneficio de otros. Los que la escuchan y oyen su testimonio son también estimulados a esa fe. Y en tercer lugar, es para la gloria de Dios. Todo testimonio de fe es para la gloria de Dios, o debería serlo, para la gloria de Dios. En tercer lugar, el concepto de estos amigos o familiares de Jairo: no molestes más al maestro. Para el Señor nunca es molesto atendernos en nuestra necesidad de ser oídos, en nuestra necesidad de clamor, en nuestra necesidad de suplicar, en nuestra necesidad de interceder, en nuestra necesidad de agradecer. El Señor está ocupado, siempre ocupado, pero nunca desatento. Su oído está atento al clamor de sus hijos, de su pueblo. Sus ojos sobre sus hijos y sobre su creación. Nunca es molesto, siempre Él está. En cuarto lugar, no temas, cree solamente. Como a Jairo, el Señor nos llama a creer en cualquier circunstancia. Frente a cualquier situación o prueba, por adversa que parezca, por imposible que aparezca a los ojos de los hombres, por difícil que nos sea aceptar o vislumbrar una alternativa positiva, para Él todo es posible. Hay que clamar, como aquel hombre cuando el Señor lo confronta: ¿crees? Y Él le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay que clamar como aquel hombre, el centurión: di solo la palabra, di la palabra correcta. Hay que clamar: óyenos, Señor, y actuar y actúa según tu misericordia y tu voluntad. Siempre el Señor nos tratará a nosotros y a nuestros problemas, enfermedad, pruebas, dolores, dificultades, de manera que asegure nuestro bienestar espiritual. Todas las cosas ayudan a bien, dice Pablo, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Pareciera, como decíamos recién, que todo nos dice no. Pareciera que todas las puertas se cierran. Pareciera que la luz no aparece por ningún lado. Pero frente a todo ello, siempre hay para el creyente la promesa de que eso nos llevará a un bienestar espiritual que hoy no conocemos tal vez, que en este instante, en el momento de la prueba y la duda, no lo vemos, no lo vislumbramos, pero está. No necesariamente siempre será sanidad o la solución que nosotros queremos, la respuesta del Señor, pero será su voluntad, que es lo mejor que nos puede ocurrir. Y finalmente, no dude, hay poder en el Señor. En Él está el poder. Él tiene todo el poder. Él es todopoderoso para salvar, para guardar, para limpiar,
para sanar. Nuestro Dios y Señor es soberano y todopoderoso Dios. Si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Que el Señor nos bendiga.